Buen día, bienvenidos a Postdata. Es viernes 1 de mayo y le tenemos las noticias. El gobierno de Michoacán cerró el 2019 con una deuda de corto y largo plazo que asciende a 25,516 millones de pesos. Así lo consigna la cuenta pública estatal que se entregó este jueves al Congreso local. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la disminución del 1.6% que registró el Producto Interno Bruto del país en el primer trimestre del año es menor que el que calcularon sus opositores. México registra 1,859 defunciones y 19,224 enfermos por COVID-19. El Instituto Nacional Electoral ordenó al IMSS que suspenda la entrega de créditos firmados por el presidente de la República, ya que contraviene la Constitución Federal al realizar promoción personalizada del titular del Ejecutivo. Debido a la contingencia sanitaria por el coronavirus, niños michoacanos festejaron su día resguardados en sus hogares, espacios públicos y parques de diversiones lucieron solos. El 28% de la población de Michoacán son niños menores de 14 años de edad, es decir, 1,355,000 mujeres y hombres. Normalistas michoacanos liberaron este jueves por la mañana el bloqueo que mantenían en las vías férreas de Calzoncin, municipio de Uruapan, con afectaciones a 8 trenes y 1,200 contenedores. La secretaria estatal de la Mujer, Nuria Gabriela Hernández Abarca, señaló que pese al incremento en la violencia de género, el decreto presidencial que establece las actividades prioritarias durante la contingencia no se refiere en ningún apartado a este sector. Excomerciantes ambulantes que se reubicaron a locales establecidos del centro histórico de Morelia denunciaron que no han recibido respuesta a la petición de apoyo que hicieron hace un mes. Y en los deportes, el Salón de la Fama del Béisbol suspendió la exaltación de la clase 2020 debido a la pandemia del coronavirus. Además, la Liga 1 declaró campeón al Paris Saint-Germain. Comenzamos. America will again. Alerta. Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros este viernes, 1 de mayo, terminamos semana, pero también arrancamos el quinto mes de este 2020. Qué año ha sido este 2020. Pero bueno, vamos a ponerle paciencia, vamos a ponerle esperanza, vamos a ponerle ánimo para poder seguir adelante, sobre todo porque recuerde usted que cuando menos este mes de mayo, y considerando que Morelia es de los municipios que han presentado más casos de COVID-19 en Michoacán, bueno, seguramente el mes de mayo hay que mantenernos todavía cuidándonos, respetando todas las recomendaciones y entre esas, por supuesto, la de quedarnos en casa si tenemos esa enorme oportunidad, si es usted de los que tiene un empleo, ya sea en el ámbito privado o público y que ya le hayan dado la posibilidad de quedarse en casa porque no realiza una labor esencial, bueno, ojalá que si está en esta condición un tanto privilegiada por tener un salario, no tener en riesgo su trabajo, bueno, pues ojalá que esté siguiendo al pie de la letra las recomendaciones. Como todas las mañanas, le agradezco que nos permita llegar hasta la intimidad de sus hogares, de sus automóviles, de sus oficinas, en dado caso que ya esté usted en ellas laborando. Gracias y bienvenidos. Y por supuesto a usted que nos sintoniza también a través de las plataformas digitales, en especial de Facebook, donde estamos también
en contacto con usted. Ya sabe, déjenos comentarios, críticas, sugerencias, estamos para servirle. Y usted que nos escucha y no ha tenido oportunidad de ubicarnos en Facebook, le recuerdo que ahí nada más hay que buscarnos como postdata.news y podremos estar en contacto, o usted puede ver este noticiario, no solamente escucharlo, sino también apreciar cada una de las imágenes que aquí le estamos proyectando. Puede seguirnos a través de Twitter, ahí nos ubica como postdata-news. Estamos para servirle también en la línea de WhatsApp 44 37 35 06 67. Se la repito, 44 37 35 06 67. Estamos para servirle y vámonos pues de lleno con las noticias. Hoy viernes, además, 1 de mayo, Día del Trabajo, va a ser también sui generis. Parece ser, como hemos hablado con varios de los líderes de trabajadores, sobre todo del sector público, que suelen manifestarse, todo indica que esta ocasión no lo harán, así es que respetarán evidentemente las recomendaciones que se han hecho para evitar la propagación del COVID-19. Vámonos pues de lleno con las noticias, porque ayer se dio a conocer que finalmente Michoacán cerró el 2019 con una deuda que supera los 25,500 millones de pesos. Todavía Michoacán se encuentra prácticamente de rodillas en materia financiera. Ha sido muy complicado desde el gobierno de Lázaro Cárdenas Battel, pasando por el de Leonel Godoy Rangel, que dejaron a Michoacán terriblemente endeudados. Las cosas no mejoraron con Fausto Vallejo Figueroa y todos los que le siguieron, y el gobierno de Silvano, si bien es cierto que ha hecho sus esfuerzos por contener la deuda y por irle pagando, irle abonando y mejorar los esquemas de intereses o el pago de intereses al recontratarla o al refinanciarla, lo cierto es que también ahora está por crecer la deuda luego de la aprobación que se hizo en semanas atrás de la posibilidad de contratar más deuda. Bueno, le repito, el monto de lo que debemos los michoacanos, porque pues se lo gastan otros, pero lo debemos todos, son más de 25,500 millones de pesos. ¿Dónde se refleja esto? En la cuenta pública estatal que se entregó ayer jueves al Congreso local. Al cierre del año pasado, el gobierno de Michoacán registró una disminución de 3,283 millones de pesos en la deuda de corto y largo plazo, por lo que los pasivos sumaron un total de 25,516 millones. Así lo establece la cuenta pública de la Administración Estatal correspondiente al 2019, que se entregó por escrito a la mesa directiva del Congreso local este miércoles por la tarde, fecha límite para cumplir con dicha disposición. El documento precisó que al término del ejercicio fiscal pasado, el pasivo circulante o de corto plazo sumaba 9,183 millones, lo que representa una baja de 2,743 millones de la deuda en relación al mismo periodo del 2018. En el caso de la deuda de largo plazo, cerró con un total de 19,333 millones, es decir, 494 millones de pesos menos que en el 2018, aunque aún entonces no se había realizado el trámite para la contratación del crédito por 4,090 millones y la reestructura de 17,256 millones de pesos de deuda que fueron aprobadas el 31 de diciembre del año pasado. En total, en 2019 se pagaron 2,054 millones de pesos de intereses, comisiones y otros gastos relacionados con la deuda pública. En el informe, la Secretaría de Finanzas detalla que durante el ejercicio fiscal pasado se ejercieron menos recursos que en el 2018, ya que en total dispusieron de 77,967 millones de pesos, mientras que un año antes fueron 80,837 millones. Para Postdata reportó Verónica García. Bueno, ahí tiene usted lo que sucede con el tema de la deuda en Michoacán, y ahora nos enlazamos con Verónica García porque hay temas pendientes, había límites también para continuar con algunos temas vinculados justamente a la revisión del gasto que se le hace al gobierno de Michoacán, y pues había un tiempo límite que por cierto no se cumplió, porque los legisladores estuvieron trabajando hasta hoy por la madrugada, cuando debieron haber tenido listo un procedimiento antes de las 12 de la noche.
Por ello saludamos a Verónica García, que se encuentra en la línea telefónica y nos platica los pormenores de esto que le adelanto. ¿Cómo estás, Vero? Buen día. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. También saludo con mucho gusto a todo el auditorio de Postdata. Y bueno, pues sí, comentarte que cerca de la 1:30 de la mañana fue el primer contacto, digamos, que tuvimos con el presidente de la Comisión de Presupuesto, Norberto Martínez Soto, quien ya unas horas después, cerca de las 4 de la mañana, confirmó que ya se había logrado los acuerdos para aprobar el dictamen relativo a la cuenta pública del gobierno estatal 2018. Como tú lo señalas, este documento tenía que estar listo a más tardar el 30 de abril. Bueno, entonces, a partir de la información que nos proporciona el diputado, no se habrá cumplido con este requisito. Señalaba que la votación se dio por mayoría y que los detalles se darían a conocer en el transcurso de este 1 de mayo. No tenemos, digamos, en términos generales, qué fue lo que se estableció en este dictamen de la cuenta pública del gobierno del estado, y recordemos que además de Norberto Martínez Soto, que es del PRD, quienes integran la comisión son Yarabí Ávila González del PRI, Cristina Portillo Ayala de Morena, Hugo Anaya Ávila del PAN y Baltasar Gaona García. Estos fueron los diputados que tuvieron que votar por este dictamen, y habría también que recordar en este caso, Carlos, que el dictamen tiene que ir todavía al Pleno para que se considere ya aprobado. Habría que conocer si quienes votaron en contra presentarán en consecuencia un dictamen de minoría, como ya ocurrió por lo menos 2 o 3 años de los anteriores, en los que no ha habido acuerdo en las comisiones en este tema, y finalmente se presenta un dictamen de minoría, que no ha pasado hasta el momento, pero bueno, es lo que pudiera ocurrir en este trámite legislativo. Si en el transcurso de esta emisión informativa tenemos algún dato adicional, pues por supuesto que te lo informamos con gusto, y también al auditorio. Habrá que recordar que en el tema de las cuentas públicas, la expectativa ciudadana radica en que hubiese rendición de cuentas, en que las presuntas irregularidades, pues finalmente, si no son desvanecidas, pudieran, pues en algún sentido, hacerse valer contra aquellos que hayan cometido alguna falta. Pero esto en Michoacán no ha sucedido y difícilmente sucederá ahora, ¿no, Vero? Así es, Carlos, pues ya lo hemos, digamos que es un tema que tratamos recurrentemente en el tema de las cuentas públicas. Incluso ahora hay menor información de la que pues se conocía anteriormente. Habrá que recordar que con los cambios que se hicieron a la ley de fiscalización, ahora ni siquiera tenemos la posibilidad, digamos, de conocer a detalle cada una de las presuntas irregularidades, como ahora le denominan, que identifica la Auditoría Superior en cada una de las dependencias. Habrá que recordar, Carlos, en marzo se aprobaron también las cuentas públicas municipales, y bueno, pues no conocimos ni siquiera el número que había en términos generales, porque ya en la ley pues esto no se contempla, mucho menos conocer a detalle esta situación. De hecho, los mismos diputados ahí hicieron el señalamiento de que el trabajo que hizo la auditoría a cargo de Artemio Zaragoza Tapia, como encargado de despacho, pues incluso tuvo errores tales de que se le atribuía, por ejemplo, los resultados de la cuenta pública del municipio, y se lo habían puesto de manera errónea a otro ayuntamiento. Así que de ese nivel estamos aquí en Michoacán. En el caso de las cuentas públicas, se dieron incluso plazos a la Auditoría Superior para que hiciera mejor su trabajo. Entonces, pues imagínate cuáles serán las expectativas que hay en cuanto a la rendición de cuentas. Incluso lo comentábamos contigo ayer, Carlos, ha sido cambiante incluso la postura del Congreso en torno a los dictámenes. Antes, a más tardar el 30 de abril lo tenía que aprobar el Pleno. El documento que elaboraban las comisiones se iba al Pleno, y antes del 30 de abril se tenía que aprobar. Ahora ya lo que más se anhela, digamos, es que a más tardar el 30 de abril lo apruebe las comisiones, ya ni siquiera el Pleno. Ahora lo que se contempla es que en la sesión de la siguiente semana, que se tiene prevista a los diputados el martes, puede entrar este documento, el de la cuenta pública del Estado, además de que entre también el tema de la desincorporación de bienes que aprobaron las comisiones. Y entonces ahí hace suponer que pues ahí va a haber alguna negociación, algún acuerdo para que salgan las dos cosas al mismo tiempo, porque habrá que recordar que lo de la desincorporación de bienes estaba pendiente desde diciembre, Carlos, y ahora otra vez las comisiones lo retoman, y
casualmente va a entrar en la misma sesión que en este tema de la cuenta pública. No seas mal pensada, Vero, eso no pasa en México. No, era nada más una mera suposición, Carlos, pero bueno, habrá que esperar que pase en el Congreso. Gracias, buen día, Vero. Al contrario, Carlos, gracias, buen día a ti y buen día a todos. Hasta pronto. Bueno, ahí tiene usted el reporte de lo que sucedió en la madrugada, ahí en las comisiones que tienen que ver con la cuenta pública del gobierno de Michoacán. Vamos como los cangrejos en materia de transparencia y rendición de cuentas. Es terrible lo que sucede, más opacidad en lugar de mayor transparencia, más lentitud en lugar de agilidad. Temas pendientes de toda la vida. Antes, por lo menos, decían los legisladores, está reprobada la cuenta pública, por ejemplo, las de Leonel Godoy, y decías, bueno, quiere decir que está de la patada la administración pública de Michoacán, que no era muy difícil tampoco suponerlo, pero bueno, lo constataban. Sí, el problema, el enorme problema es que todo quedaba en eso, en una cuenta reprobada que nunca llegó a más y que todos los michoacanos hoy mantenemos una enorme sospecha de que se manejaron mal los dineros públicos, para no decir otras cosas, en las administraciones de Cárdenas Batel y Leonel Godoy, etcétera, y sin embargo no pasó absolutamente nada. Así es que ni para qué echarle emoción ahí de que podamos esperar alguna situación de rendición de cuentas. Eso no sucede en Michoacán. Déjeme informarle también que durante la conferencia de prensa de ayer, el presidente López Obrador detalló acerca de la caída del Producto Interno Bruto, del PIB en el país, después de que se diera a conocer que la actividad económica nacional se redujo en 1.6% en el primer trimestre del año. Mostró a los asistentes a la conferencia una gráfica en la que comparó los números de su gobierno y el de los anteriores. El mandatario aseguró que todavía, a su juicio, no se resienten todos los efectos de la crisis que se aproxima. Sin embargo, reiteró que pese a esto, no se ha registrado un déficit, y agregó que se debe al combate a la corrupción. Pese a mostrarse confiado, reiteró que no hay que cantar victoria, ya que, como se pronostica, se aproxima una crisis mundial que podría ser la peor después de varios años. Como estábamos en espera de la noticia sobre la caída de la economía en México, y afortunadamente fue menos de lo que pronosticaban nuestros adversarios, les traje una lámina en la crisis de Zedillo, el primer trimestre, cómo se cayó allá el Zedillo. Acá es Calderón, y esto es lo de hoy, de nosotros. Bueno, pues ahí el presidente, más allá de preocuparse por la enorme crisis que ya se vive en muchos hogares de este país y por lo que podría impactar más adelante, pues él insiste en sus temas clásicos, que según él está combatiendo la corrupción. Se llevó a cabo lo del huachicoleo, recuerda usted, la lucha contra quienes presuntamente se roban gasolina, pero no pasó nada, no hay nadie en la cárcel, no pasó absolutamente nada, y habló de N cantidad de gasolina que se robaban. No ha pasado absolutamente nada. En Michoacán dijeron que la mayor cantidad de gasolina que se vendía era robada, no pasó absolutamente nada, acusaciones al aire, y eso que se está combatiendo la corrupción. También nos platicaron, el presidente dijo que iba a evidenciar cómo se dio la corrupción en el aeropuerto que se estaba construyendo en la Ciudad de México y que echó abajo. ¿Usted se acuerda a cuántos ha metido a la cárcel? ¿Usted tiene el dato de cuántos han resultado ya sancionados por esa situación? Pues no, pero él dice que está intensamente combatiendo la corrupción, y con eso defiende el que hubo un decrecimiento en este trimestre del 2020 del menos 1.6%. Los últimos 3 trimestres del año pasado fue de menos 0.5, el cuarto,
de menos 0.3 el tercero y de menos 0.9 el segundo. El año pasado solamente creció el país 1.2% en el primer trimestre. La situación no sé cómo se pueda presumir y no sé cómo pueda argumentarse simple y sencillamente con el que se combate a la corrupción cuando en los hechos no se ve absolutamente nada, y cuando por el contrario le hemos platicado, este gobierno se ha caracterizado por hacer compras y contratar servicios sin licitar. En fin, dejamos ese tema y vámonos con otro que está vinculado, porque ayer justamente se llevó a cabo una reunión interestatal noroeste de COVID-19 que se celebró en Tamaulipas y donde participó el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, con otros gobernadores preponderantemente del norte del país. Ahí planteó la urgencia de convocar a la celebración de una convención nacional hacendaria en la cual se analicen los términos y condiciones de la actual Pacto Fiscal Federal. Afirmó que es impostergable revisar la distribución de los recursos ante la situación financiera que enfrentan las entidades federativas y los municipios, que presentan grandes presiones de liquidez y de desigualdad con la federación. Es tiempo, dijo, de que el modelo centralista del manejo de los recursos públicos nacionales se termine. Resulta urgente que en la convención hacendaria que se propone se revisen las fórmulas de distribución y compensación de los fondos federales, de participaciones, aportaciones y convenios que sirven para determinar y asignar los recursos a los estados y municipios. A la reunión asistieron los gobernadores José Rosas Aispuro de Durango, Jaime Rodríguez de Nuevo León, Miguel Riquelme de Coahuila y Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas. Aureoles Conejo detalló que actualmente la fórmula de participaciones federales otorga el 80% del dinero público a la federación, 16% para estados y un 4% que se distribuye entre 2.465 municipios y 16 demarcaciones territoriales, producto principalmente de la recaudación del IVA, del ISR e ingresos petroleros. Indicó que en el caso de Michoacán, la entidad recibe por concepto de recurso federal menos del 5% de lo que Michoacán le aporta al Producto Interno Bruto. Por ello, y ante la pandemia mundial que hoy enfrenta México y Michoacán por la propagación del COVID-19, se requiere una mayor demanda de atención de servicios de la población. En esta reunión establecieron los acuerdos a implementar en las entidades participantes para hacer frente a la pandemia y los enumeraron en 6 en concreto. 1. Aplicar la telemedicina para la capacitación de todos los neumólogos de cada estado. 2. Reapertura de actividades no esenciales, escenario con cadenas productivas como en los Estados Unidos de Norteamérica con un proceso seguro. 3. Prohibir los eventos masivos en panteones y lugares públicos para la festividad del 10 de mayo. 4. Revisión jurídica del pacto fiscal y cuantificar gastos del COVID por parte de los secretarios de finanzas. 5. Medidas para atender la violencia intrafamiliar durante la temporada de aislamiento. Y la última, la 6ª, no bajar la guardia en la batalla del crimen organizado y garantizar la seguridad de los estados. Ahí tiene usted este otro tema que pues está vigente y que habría la oportunidad de tratarlo. Me parece que no va a ser sencillo, y no porque no le agrada al presidente, y si al presidente no le agrada, difícilmente estos temas caminan, por ejemplo, con los legisladores de Morena. Una de las propuestas que se ha hecho en este sentido, y que ni siquiera es, digamos, tan contundente en la intentona, por lo menos, de disminuirle los recursos a la federación, plantea que el dinero público lo maneje en un 70% la federación, en un 20% los estados y en un 10% los municipios, es decir, crecerían más o menos 4 puntos porcentuales los estados, 6 puntos porcentuales los municipios, y a la federación se le quitarían 10 puntos porcentuales. Es una de las propuestas que por ahí hicieron saber desde el año pasado, por ejemplo, el gobernador de Querétaro. Veremos qué sucede. El último
pacto federal, digamos, la última convención hacendaria de donde quedó esta distribución que ahora le platiqué, pues se dio allá en 1978, ya tiene sus años. Le informo también que el presidente López Obrador evaluó el trabajo que ha realizado su administración para atender la pandemia del coronavirus y afirmó que ha sido exitoso el tratamiento que se ha dado en México a la enfermedad. Logro que atribuyo principalmente a la contribución de la población que ha manifestado voluntad para desmovilizarse sin medidas coercitivas. En la rueda de prensa diaria se congratuló del cambio de mentalidad y de conciencia que han hecho patente los mexicanos durante su administración y señaló que este proceso de revolución de conciencia, así le llamó, junto con el trabajo del personal de salud y la estrategia que han diseñado los integrantes de su gabinete, serán determinantes para superar también la crisis financiera. Reiteró que siguen los preparativos para el escenario más difícil de la enfermedad, por lo que son receptivos de todo tipo de apoyos, incluso de la iniciativa privada, pero con garantía de que no se repetirán historias del pasado cuando se encontraba en ruinas el sector salud, pero había sectores privilegiados. Que hasta ahora ha sido exitoso el tratamiento que se ha dado en México a esta pandemia. Y ha sido exitoso, repito, por la participación de los ciudadanos, por la contribución de la gente, por el apoyo de la gente. Bueno, ahí lo que considera el presidente de México en torno a esta pandemia. Y bueno, le paso los datos, cómo van las crisis, la situación en esta pandemia en nuestro país. Bueno, pues resulta que ayer justamente en el informe que se hace de parte de la Secretaría de Salud se reportó que México al 30 de abril registra ya 1,859 defunciones y hay 19,224 enfermos. Esto es el total de lo que ahora se tiene y en estricto sentido en las últimas 24 horas se contabilizaron 127 personas que perdieron la vida y 1,425 nuevos casos en todo el país. En el caso de Michoacán tenemos un total en este momento de 46 defunciones, se sumaron 3 personas más que perdieron la vida en las últimas 24 horas y tenemos un total de 341 enfermos, 341 personas que están padeciendo el COVID-19. Ahí en las últimas 24 horas se creció en 17 nuevos casos, 14 de ellos en el puerto de Lázaro Cárdenas, 1 en Morelia, 1 más en Sinapecuaro y otro en Marabatío. Al momento, 77 personas que padecieron el coronavirus lograron ya recuperarse. En otras noticias, el Partido Acción Nacional celebra y reconoce el compromiso del Instituto Nacional Electoral con la democracia al aplicar medidas cautelares contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por la violación a la Constitución ante la promoción personalizada en la distribución de propaganda gubernamental. Así lo señaló el presidente nacional del PAN, Marco Cortés Mendoza. Dijo que este partido el 24 de abril presentó una queja ante el INE y solicitó que se establezcan las medidas cautelares necesarias, ya que el presidente no puede pretender sacar raja política de esta condición que vive el país. En la queja se expone que López Obrador junto con el titular del IMSS, Zoé Robledo, el 23 de abril mostraron la carta enviada a los posibles beneficiarios de créditos con el nombre del presidente de la República, violentando así flagrantemente la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, que prohíbe explícitamente la difusión personalizada de los servidores públicos. De esta manera se deben acatar y aplicar las medidas cautelares señaladas que consisten en suspender de manera inmediata la difusión y distribución de la propaganda anunciada en las cartas que faltan por entregar.
Además, señaló que el apoyo ofrecido a las micro, pequeñas y medianas empresas es claramente insuficiente y que el presidente de la República no debe de valerse de estas ayudas simbólicas para tratar de mejorar su imagen ante el pésimo manejo que ha dado a la crisis de salud y a la crisis económica. Bueno, ahí tiene usted lo que comenta el Partido Acción Nacional y caray, qué lamentable esta situación de la presidencia de México, del presidente López Obrador. Habrá que ver si él fija postura en torno a esta situación y quién cometió este error, este abuso, porque él fue un duro crítico de cómo sacaba raja política a sus antecesores. Ya sabe que los recuerda todos los días les echa la culpa, todos los días hace patentes sus errores, todos los días los llama neoliberales, conservadores, fifís, etcétera, corruptos. No ha hecho nada contra nadie, no ha metido a nadie a la cárcel, no cumplió sus promesas de campañas cuando decía que los iba a llevar a todos tras las rejas, que iba a hacer valer la ley. Ahora se ha justificado que las cárceles no le alcanzarían. Creo que a los mexicanos eso nos tendría sin cuidado, creo que estaríamos mejor apoyándolo para que hiciera más y los llevara a todos a la cárcel, pero él prefiere no llevar a nadie, él prefiere que solo se lo exijamos, creo que se le ha exigido, pero no ha querido tomar esto en serio de hacerle justicia a todos los que critica en el pasado. Pero lo grave es que en medio de esas críticas pues se esté cometiendo o haciendo exactamente lo mismo que en el pasado. Es indebido, se viola la Constitución, el artículo, si no mal recuerdo, es el 134, que prohíbe que a la hora de entregar algún apoyo, algún beneficio a la población, se presuma con el nombre estrictamente del funcionario. Eso no se permite. Se puede poner el dato, digamos, el dato duro de la institución, del gobierno de la República, pero no el nombre de quien en ese momento se encuentra gobernando. Esa es la falta que se cometió por parte de Presidencia de México y por ello la resolución del INE. Lamentable que siga ocurriendo esto, sobre todo cuando tenemos un gobierno que había dicho, por lo menos el presidente así lo ha dicho incansablemente, que iban a ser diferentes. Y bueno, ayer fue Día del Niño, vamos a cambiar de tema, y se celebró de una manera, como usted ya lo sabe, totalmente diferente. Ayer, por ejemplo, los lugares habituales en un 30 de abril que estaban llenos, que los niños acudían a celebrar, a festejar, pues resulta que ahora estuvieron solos. Un ejemplo, el Zoológico de Morelia. El Día del Niño es una celebración especial y en este 2020, ante el panorama actual, fue una conmemoración diferente a la de años anteriores. Han pasado varios días desde que la cuarentena comenzó y seguramente los que más resienten este encierro son los pequeños de la casa. Una fecha en la que se acostumbraban regalos, fiestas, festivales en escuelas, niños jugando en los parques, celebrando lo más bonito que tienen, que es su niñez, pero en esta ocasión todo lució muy distinto. Ni en calles ni en centros de diversión los menores celebraron su día, por lo que muchos tuvieron que hacerlo de manera virtual. Hola, ¿me oyen? ¿Me escuchan? Hola, mis niños. Muchas felicidades. Pronto nos vamos a ver en el jardín, ¿eh? Bueno, como hoy es un día especial, les traje un cuento para contar. Y dice así. Se llama Guapa. Espero que sí se vea. ¡Rin, rin! ¡Ah! ¿Suena el internet? Déjenme ver qué hay en la computadora. Como parte de la campaña Quédate en casa, el Zoológico de Morelia brinda divertidos recorridos virtuales por sus instalaciones, así como una serie de actividades, las cuales permitirán conocer un poco más del trabajo que se realiza en el parque. La misión motiva e impulsa a los niños al cuidado, conservación y protección de la flora y fauna mediante el conocimiento a través de la investigación y la educación. Es una de las misiones que tiene el zoológico, seguir motivando e impulsando a los niños a que se sigan educando, sigan aprendiendo, no importa el espacio en el cual se encuentren. Los recorridos se llevarán a cabo desde su página de Facebook todos los días a partir de las 3 de la tarde, donde también darán a conocer otras sorpresas para esta fase de contingencia y hasta que puedan reabrir sus puertas. Las transmisiones son todos los días a partir de las 3 de la tarde.
Son contenidos diferentes, por ejemplo, los días jueves son dedicados exclusivamente a la realización de origamis. El llamado del Zoológico de Morelia para todos los peques en casa es a ser felices, aprender, respetar la naturaleza y a las diferentes formas de vida que se tienen, esperando pronto recibirlos con una sonrisa. ¡Feliz Día del Niño! Con imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Ismeni Díaz. Déjeme comentarle rápidamente de cuánta población infantil estamos hablando en Michoacán. El 28% de quienes habitamos este estado son niños menores de 14 años de edad, es decir, 1.350.000 personitas tiene Michoacán. A nivel nacional, el número es de 21.472.000 infantes. A nivel nacional, la proporción es del 18% de la población. Así es que estamos por arriba de lo que podría ser, digámoslo así, la media nacional. Y en el caso de los municipios que concentran mayor cantidad de población infantil respecto al total de habitantes que tienen, son Ocampo, Aquila, Madero, Sitio, Tancítaro. Vamos a ir a una breve pausa, regresamos, hay más noticias. Postdata, periodismo responsable. Continuamos. Quédate en casa. Ante la emergencia sanitaria, Postdata se solidariza con los negocios morelianos que ante la emergencia sanitaria entregan sus productos a domicilio. Cuídate y cuida a tu familia a la par que apoyas el comercio local. Estación 52 Grill te ofrece los siguientes paquetes. Combo doble, incluye 2 hamburguesas con queso, tocino, chile toreado y papas a la francesa, además de 2 bebidas por 150 pesos. Combo cuádruple, incluye 4 hamburguesas y 4 bebidas por 280 pesos. Contáctanos en el número telefónico 4434-056866. El horario de servicio es de 2 de la tarde a 9 de la noche. Tortas Acueducto 32 y medio. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, pierna, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433 38 24 99, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado a la zona de la salida a Mil Cumbres, salida a Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. Tonerama, todo lo que ocupas en consumibles para tu computadora o impresora. Basta que nos llames y con gusto te enviamos el cable, tóner o memoria que necesites para que realices tus actividades profesionales y de entretenimiento en tu casa. Además, tenemos ofertas en computadoras e impresoras. Estamos para servirte. Llámanos a los teléfonos 314-6941 y 4431-576249. Quédate en casa. Postdata, con Carlos Monge. Continuamos. Reporte vial. Ya estamos de regreso, gracias por su preferencia y vámonos a las vialidades. Está listo ya Paco Sotomayor. ¿Cómo estás, Paco? Buen día. Muy buenos días, arrancamos este mes de mayo, prácticamente pueden observar ustedes una tranquilidad enorme, vemos hasta que el transporte público, no veo muchas unidades aquí sobre lo que es la zona de la calle Rayón, hemos hecho un recorrido por la calle Calzada Juárez, fuimos a Avenida Universidad y está todavía solo, nos reportan que va a haber una valla humana, una cadena humana por parte del Sindicato de Trabajadores Universitarios, de lo que es el Colegio de San Nicolás hacia Palacio de Gobierno. Parece que ellos la pandemia no les va a pasar nada y eso lo tienen convocado después de las 10 de la mañana por ser
día 1 de mayo. Así las cosas en la zona del centro, no tenemos ahorita reporte que vaya a haber alguna marcha, que tengamos algo, pero lo más seguro que la gente va a salir, no creo que no, la gente quiere salir, parece que no les pasa nada. Mientras tanto, ¿cómo se encuentra ahorita la circulación en la zona de La Madero? Sin complicaciones, no hay ningún bloqueo, todo se encuentra con normalidad. En lo que se refiere al acueducto, con buen avance, hasta lo que es la zona aquí de Ventura Puente. En Ventura Puente circulación aceptable, Secretaría de Finanzas, pues aquí no se ve nada, todavía se ve todo con normalidad. Avenida Lázaro Cárdenas, desde lo que es Ventura Puente hacia lo que es Plaza Carrillo, pasando al Mercado de Independencia, sin novedad. En este día la circulación luce fluida en ambos sentidos. Nos vamos rápidamente con Ayeli Ramírez, nos reporta salida a Charo con algo de carga vehicular, principalmente aquí en el distribuidor. ¿Qué nos dice Eugenio Molina? Carga vehicular complicada en la salida a Salamanca, siguen los trabajos de reencarpetamiento, palizamiento, pasando lo que es el recinto ferial, más adelante de lo que es una empresa refresquera, aquí donde están reparando y es donde está el cuello de botella, casi para llegar a la desviación, a lo que es Tarímbaro, a lo que es la zona del aeropuerto. Aquí en esta zona están trabajando y hay complicaciones diarias, los que van saliendo hacia lo que es Salamanca. Es la información en esta mañana. Excelente día para todos. Gracias, Paco, buen día. Buen día. Bueno, ahí tiene usted el reporte de Paco Sotomayor y sí, efectivamente se está considerando esta manifestación de parte del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana. Se considera que será por ahí de las 10 de la mañana, como ya nos lo informaba Paco Sotomayor. Vámonos con más noticias porque los integrantes de la Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán, la ONOEM por sus siglas, liberaron finalmente las vías férreas alrededor de las 8 de la mañana de ayer jueves en presencia de la Policía Michoacán y de la Guardia Nacional. Minutos después, ambas partes pactaron una mesa de diálogo para negociar la solución a la problemática. En cuanto a las afectaciones causadas por estos bloqueos, los días 28, 29 y 30 de abril, la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán, la AYEMAC, reportó 8 trenes afectados, 744 contenedores varados en la plataforma ferroviaria del puerto de Lázaro Cárdenas y otros 456 contenedores pendientes de carga. Dicha situación inició por la inconformidad de estos jóvenes integrantes de las organizaciones de normalistas por la disminución de matrículas en distintas escuelas normales del estado, por lo que la Secretaría de Seguridad de Michoacán registró el martes una serie de bloqueos cerca de Uruapan y la posesión ilegal de vehículos privados, situación que, como usted ya lo sabe, dejó como saldo a 2 jóvenes heridos cuando se trasladaban en un autobús con reporte de robo, por lo que al saltarse un filtro sanitario, un oficial disparó al transporte público. Hemos comentado que los argumentos que se dieron de parte de la autoridad es que se trató de disparar, o se disparó, mejor dicho, para tratar de contener a estos jóvenes, pegándole, digamos, a las llantas o tirándole, apuntándole a las llantas. Y comentábamos pues que si fue así la situación, mala puntería, ¿verdad?, de este oficial que se presume que fue el que disparó. Y por otra parte, bueno, pues esta condición de los normalistas que gustan de violentar la ley y pretenden que tampoco les pase absolutamente nada, y lo hacen, bueno, porque usted lo sabe, jamás la ley se les ha aplicado a los normalistas y a los integrantes de la CENTE en Michoacán. Déjeme comentarle aquí sus comentarios. María Elena Calderón Ferreira dice: felicito a los policías por tratar de detener a estos delincuentes, caray, así le llama ella en directo a los normalistas, sobre todo en estos días de cuarentena. Además, si tanto defienden sus plazas y sueldos, seguro que nos demuestren estos estudiantes cuando saquen calificaciones del 9.5. Verónica Sacristán, feliz Día del Niño para todos, porque recordamos que alguna vez fuimos niños y recordar es vivir. Gracias, Verónica. Efectivamente hay que seguir en esa lógica de celebración del Día del Niño. Son de los festejos que tendrían que ser todos los días.
En otras noticias, la secretaria estatal de la Mujer, Nuria Gabriela Hernández Abarca, señaló que pese al incremento de la violencia de género, el decreto presidencial que establece las actividades prioritarias durante la contingencia sanitaria no se refiere en ninguna parte a este sector, lo cual lamenta ella y dice otras secretarías que atienden el mismo tema en diferentes entidades. En contraste al incremento exponencial que ha tenido la violencia familiar y contra las mujeres durante la contingencia sanitaria, el decreto presidencial que establece las actividades prioritarias del gobierno federal para este periodo no contempla ni se refiere de manera específica las acciones para prevenir y atender este problema, que aumentó 30% desde el inicio del aislamiento social. La secretaria de Igualdad Sustantiva de Michoacán, Nuria Gabriela Hernández Abarca, señaló que la preocupación por esta circunstancia es compartida por las instancias estatales de la mujer en todo el país, ya que no ven una perspectiva de género en este documento. Sí, pues nosotras estamos muy preocupadas, digo nosotras a nivel nacional, todas las instancias estatales de las mujeres, de la revisión de este decreto, pues solamente se observa en el número, me parece que es el número 38, al final de las, cuáles son las acciones prioritarias para no parar. La parte de la defensa de los derechos humanos lo menciona de manera muy genérica, pero en todo el decreto yo no veo en ninguna acción concreta para el tema de la atención y prevención a la violencia. La funcionaria consideró incompleta la información que dio a conocer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, quien el viernes pasado expuso una disminución del 22% en la incidencia de feminicidios durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Explicó que este dato es solo un indicador de muchos que deben considerarse para medir el nivel de violencia contra las mujeres, además de que el feminicidio requiere de un largo proceso de investigación para que se haga la tipificación. Señaló que, por ejemplo, en el informe se precisa que entre enero y marzo de este año, en Michoacán se registraron 5 hechos de esta naturaleza, con lo que ocupa el lugar 18 a nivel nacional, pero en la estadística de homicidios dolosos se reportan 64, y esto coloca al estado en el tercero del país con mayor incidencia en este tema, solo después de Guanajuato y el Estado de México. Los feminicidios, yo te platicaba, pues es una tipificación que se realiza después de hacerse una investigación. A lo mejor por eso no hay como un número importante de incremento en el tema de feminicidio, pero sí en el tema del homicidio contra las mujeres, y se disparó el tema de la violencia familiar, así como del abuso y el acoso sexual. Son dos tipos de violencia que nos hacen ver que las mujeres están en riesgo en esta situación de pandemia. El informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del que no reportó Durazo Montaño el viernes pasado, señala también que Michoacán ocupa el tercer lugar nacional en número de mujeres víctimas de lesiones dolosas, ya que 1,008 michoacanas denunciaron ser víctimas de lesiones entre enero y marzo de este año. Con imágenes de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata, Verónica García. Terrible lo que pasa en este tema. Por una parte, se incrementa la violencia intrafamiliar por esta necesidad de estar ahora en casa. Ojalá hagamos conciencia, le pongamos calma y sensatez y evitemos el conflicto al interior de nuestros hogares. Ojalá esto es una situación que prevalece sobre todo entre los varones. Ojalá entendamos todos los varones que la violencia contra la mujer, contra los hijos, no nos hace mejores ni nos hace más hombres. Ojalá lo entendamos, porque en lugar de ello nos vuelve evidentemente peores seres humanos. Ojalá lo tengamos claro y respetemos a todas las personas, pero en especial a nuestra familia, por supuesto. Ojalá lo entendamos. Y por otro lado, qué lamentable que no haya una atención decidida todavía, como lo denuncia la secretaria de la Mujer de Michoacán, de parte del gobierno federal. En fin, ojalá que pronto cambie esta situación, claro, ojalá que cambie para bien. Tenemos información del ámbito de la seguridad, así es que vamos con el que le sabe a estos temas. Conrado Álvarez, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias. Es un gusto saludarte, mi querido Carlos, saludar por supuesto a todos los amigos que siguen la transmisión, a todo tu público. Y pues ahora sigue dando cuenta de hechos violentos. El día de ayer fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre que está sin identificar, quien tenía impactos de bala en su humanidad. Fue hallado
en el camino denominado Los Espinos Puente de Tubos, cerca del rancho Santa Cruz, perteneciente precisamente al municipio de Zamora. Así que a la zona de mención se movilizaron los elementos de la Policía de Michoacán, quienes acordonaron el área en apego de la cadena de custodia. Posteriormente, el personal de la Fiscalía tomó conocimiento de estos hechos. Trascendió que el fallecido usaba ropas de color negro y presentaba lesiones de proyectil de arma de fuego en distintas partes de su humanidad. Y de la misma manera, también en Zamora, un hombre llegó gravemente lesionado hasta un hospital particular, donde los médicos pues lo atendieron rápidamente, ya que estaba malherido. Fue ingresado al área de urgencias. Trascendió que tenía varios impactos de bala en el pecho y uno en uno de sus muslos. La Fiscalía Regional de Justicia tomó conocimiento del asunto y trascendió que el afectado fue identificado como Gerardo Francisco, de 27 años de edad, quien dijo tener su domicilio en la ciudad de Zamora. Sobre la agresión se desconoce el punto exacto donde esta haya ocurrido, ya que las autoridades fueron informadas que pues, desconocidos atacaron a este hombre y posteriormente se dieron a la fuga, que llegó posteriormente al hospital en cita para recibir atención médica, para pedir ayuda. Y bueno, ya la carpeta de investigación conducente ha sido iniciada con el objetivo de esclarecer este evento delictivo. También en Zamora, sujetos desconocidos que viajaban a bordo de una moto asesinaron de varios balazos a un hombre en pleno centro, frente al inmueble 323 de la calle Independencia, casi esquina con la calle Guerrero. Al tener conocimiento de estos hechos, los elementos de seguridad pública y paramédicos de protección civil municipal llegaron al lugar. Los socorristas revisaron al agraviado y se percataron de que ya había perdido la existencia a consecuencia de las múltiples heridas que sufrió. El finado no traía ningún documento entre sus pertenencias que permitiera saber sus generales, por lo cual permanece en calidad de desconocido. Es una persona de aproximadamente 35 años de edad, vestía un pantalón de color negro, una playera azul, unos tenis y una gorra también de color negro. El cuerpo fue trasladado al servicio médico forense, a donde se espera que acudan sus deudos para reclamarlo. Estimado Carlos, es la información. Excelente día para todos. Gracias, Conrado. Buen día. Quedamos al pendiente. Muy buenos días. Bueno, ahí tiene usted la información del ámbito de la salud y lo dejo ahora con la información deportiva. Está listo ya Luis Manuel Baeza. Adelante, Manolo. Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenos días. Un gusto saludarte a ti y a todos los... Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenos días. Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Box 103.3 y de Postdata. Así es, vamos a ir rápidamente con la información de los deportes en esta mañana de viernes, comenzando con información del béisbol, y es que el Salón de la Fama precisamente de este deporte cancela la ceremonia de exaltación de la clase 2020. El Salón de la Fama, anunció precisamente la cancelación de esta ceremonia, la cual se tenía agendado a llevarse a cabo el próximo 26 de julio. La decisión de cancelar dicha ceremonia se debe a la pandemia de COVID-19, que en estos momentos azota a gran parte del mundo, en especial a Estados Unidos, que es el país con más casos de coronavirus en el mundo, y como medida de prevención para evitar también posibles contagios y propagación, se decidió precisamente cancelar la exaltación de la clase 2020. Esta cancelación, le evita precisamente a los expeloteros comandados por Derek Jeter, Larry Walker, Marvin Miller y Ted Simmons, que van a tener que esperar hasta el próximo año para que se haga oficial su llegada a la Casa de los Inmortales del Béisbol en Cooperstown. Esta es la primera vez desde 1960 que no se llevará a cabo la ceremonia de exaltación del Salón de la Fama del Béisbol. Y dejamos el tema del béisbol y pasamos a temas de fútbol internacional, y comenzamos con la Liga 1, que, declaró precisamente el equipo del Paris Saint-Germain campeón de la temporada 2019-2020, luego de que los dirigentes de la Professional Football League confirmaron la finalización de la presente temporada. La LFP, hay que decir que se vio forzada a tomar esta decisión, luego de que el primer ministro francés, Edouard Philippe, anunciara el pasado martes, como ustedes recordarán, el fin de la actual campaña, debido a que la práctica del fútbol en el país galo no volverá hasta antes de septiembre, haciendo prácticamente imposible el regreso de la temporada 2019-2020 y los planes que tenía precisamente la Liga 1 para reanudar la temporada actual. Además, la Liga dio a conocer de manera oficial la tabla general, la cual no sufrió cambios,
hasta el último partido que se había disputado. De esta forma, les comento que el PSG y el Marseille califican directamente a la fase de grupos de la Champions League. Mientras tanto, el equipo del Rennes pasará precisamente a la ronda de clasificación. Por su parte, el equipo del Lille y del Reims avanzan directamente a la fase de grupos de la Europa League y el Niza luchará por su boleto en esta competencia en la ronda de clasificación. Finalmente, los equipos del Reims y Toulouse descenderán a la Ligue 2, mientras que el Lorient y el Racing Club Lens ascenderán a la Ligue 1. Y ahora pasamos a información del ámbito local y el INCUFIDE les comento que va a aplicar nuevas medidas sanitarias en las unidades deportivas. El director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Morelia, Francisco Torres Zambrano, informó que a partir precisamente de esta semana se están aplicando ya nuevas medidas sanitarias en las unidades deportivas Morelos Indeco, Miguel Hidalgo y el Complejo Deportivo Bicentenario. Bueno, ahí nos están recomendando que la distancia mínima no sean los 2 metros, sino que sea 5 metros. Hablan de 4 o 5 metros, nosotros estamos poniendo una distancia de 5 metros y correr en diagonal con respecto a la persona que va en la parte posterior. En el caso de que vivan en el mismo techo, pueden correr por pareja, uno al lado del otro. Sin embargo, pues tampoco esta parte se recomienda mucho, sino que corran con el distanciamiento. Ahorita en las unidades estas que lo estamos haciendo, pues ya marcamos las líneas de cada 5 metros. Estamos haciendo aquí con un grupo de compañeros del INCUFIDE las recomendaciones. Y bueno, otras recomendaciones que también nos hacen, pues que la cuestión está de no escupir al momento de ir corriendo. Si tiene ansiedad, pues traigas tu pañuelo y guardes ya al final y lo tires en la basura o ya lo deseches en un lugar específico. Y bueno, esto atendiendo con las mismas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que permite esta parte Hasta aquí la información de los deportes, Carlos. Un gusto saludarte. Nos escuchamos hasta el próximo lunes. Que tengan una... A Manolo Báez, ahí tiene usted la información de los deportes. Antes de despedirnos, comentarle también esto que hizo el Club Rotario de Morelia Campestre. En medio de esta pandemia están poniendo su granito de arena para apoyar justamente a los médicos, a las enfermeras. Ayer lo hicieron entregando insumos necesarios para atender la pandemia a médicos y enfermeras del Hospital Infantil. Les entregaron 25 overoles con capucha, 20 paquetes de guantes desechables, 50 mascarillas N95 y 40 batas médicas. Todo esto lo entregaron, repito, a médicos y enfermeras del Hospital Infantil de aquí de Morelia, y hoy entregarán otro paquete de estos insumos a la Cruz Roja Mexicana. Bueno, pues agradecerles y felicitar al Club Rotario Morelia Campestre, como lo hacen muchas otras organizaciones y ciudadanos que en medio de la pandemia están haciendo esfuerzos por ayudarle a los que lo necesitan. De esta manera llegamos a la parte final. Quédese con Ignacio Martínez en Vox en el 103.3 de FM. Gracias a usted que nos sigue a través de Facebook. Nos vemos el lunes. Postdata, disfrute el fin de semana. Sí, ya sé que para algunos ya no alcanzan ni a distinguir qué día viven. Hagan un esfuerzo y disfruten el fin de semana. Ha terminado una semana más.